También contamos con la presencia de Javier Doria, que es abogado especialista en Derecho de Negocio, magíster en Derecho Público y candidato al título de Doctor en Derecho, director de su firma Doria Abogado y por último investigador en propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. Démosle un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Nada, pues en la actualidad, digamos que, o para esta charla quisimos hacer un panel un poquito, digamos, multidisciplinario. Finalmente, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, fue un poquito más monodisciplinario, pero bueno, sí, más legal que otra cosa. Pero básicamente estamos aquí para hablar un poco de los nuevos retos y de las posibilidades que se le abren a los productores audiovisuales y cinematográficos en el marco de las nuevas tecnologías, pero también queremos abordar no solamente esas oportunidades, sino también un poco los aspectos legales y cómo, por ejemplo, RTBC y las grandes productoras han abordado, digamos, los retos que trae, por ejemplo, las OTTs, las plataformas, si las conocen, es VOD y todo lo que es video on demand, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidos todos, espero que disfruten esta charla y bueno, yo voy a ser su moderador el día de hoy. Entonces, voy a empezar con una pregunta precisamente, digamos, para RTBC, que digamos, pues, que se familiariza más con ustedes desde la producción, y es cómo manejan ustedes el tema del derecho de autor desde el canal y cómo se relacionan ustedes, digamos, con la producción en general, desde esa perspectiva. Bueno, gracias, Andrés. Para nosotros el derecho de autor y nosotros como sistema de medios públicos, pues obviamente es nuestro interés velar y respetar a todo lo largo y ancho de la cadena de derechos, valga la redundancia, los derechos de autor. Tema musical, tema actoral, bueno, cualquier derecho que tenga, digamos, en esencia, la creatividad. Obviamente también nosotros como productores guiamos y acompañamos, digamos, a todos nuestros proveedores, coproductores, hacemos acompañamiento y asesoría frente a que tengan esa cadena de derechos legalizada. Nos acompañan, obviamente nosotros como productores no podemos estar lejos del staff de abogados, que en principio a veces resulta un poco limitantes, valga la pena decirlo, y aquí los abogados me van a saltar de pronto a caer encima, efectivamente, y nosotros a querer crear, a querer buscar, a querer mirar posibilidades, pero también desde el lado de los derechos de autor y de los abogados, el no se puede, o dónde están los derechos, o dónde está registrado, también resulta ser una limitante. Y al último, después de que a lo mejor ya la producción está realizada, hay que ponerle un blur, esa marca no puede ir, dónde está el derecho de autorización de papá y mamá del niño menor de edad. Sin embargo, digamos, esto o esos comentarios que les hago en este momento son para que todos los productores, porque en este momento todos somos productores, el derecho que tengamos un teléfono a la mano y tengamos una cámara de video o fotografía, ya nos volvemos productores de contenidos. ¿Hasta dónde podemos nosotros como productores poder tener el derecho de emitir, difundir alguna producción que desde mi teléfono, desde mi cámara, esté generando, ¿verdad? Pero sí, desde RTBC la propuesta, o más es la política, es respetar la cadena de derechos a todo nivel para cualquier tipo de plataformas, ¿sí? Plataforma de televisión, radial, redes, RTBC Play, por contar una plataforma, un reservorio para almacenar nuestros contenidos. Entonces es el ejemplo que debemos dar al resto de productores en la generación de contenidos. Quería preguntarte, a modo de chisme, pero también de informativo, ¿han tenido algún caso realmente grande o sensible con estos temas de derechos de autor? Bueno, sí, yo creo que vos has sido testigo de uno en especial. Si no lo saben, Andrés, digamos, recientemente hizo con nosotros una coproducción y él especializa en derechos de autor, lo
puedo decir, ¿verdad? Asumió el liderazgo de la producción y se enfrentó él mismo en carne viva a producir un documental, que yo creo que por ahí pasaron muchos temas de derecho de autor, ¿no? Y que si uno lo mira con cara legal, pues va a decir, wow, Dios mío, aquí no puede ir esto, tachen esto, quiten lo otro, corten de aquí, corten allá. Pero antes de entrar justamente a este panel estábamos hablando de que el documental debería tener, así como los noticieros, los informativos, un tema de derechos distinto, un tratamiento. Obviamente es un tema de discusión de horas, días enteros, porque digamos tal vez no lleguemos a una conclusión en este momento de lo que pueda pasar o de lo que podamos hacer, pero digamos es uno de los casos concretos. Y hay casos específicos que definitivamente nosotros, siendo Colombia un país un poco de madres solteras, el tema de incluir niños, o sea menores de edad, en escenas, en cualquier tipo de situación audiovisual, tenemos que tener autorización de papás y mamás. Yo creo que eso es lo que últimamente, en los últimos años, no solamente desde RTBC, sino creo que todos los canales de televisión y todos los productores de contenido se han enfrentado con ese caso. Derecho, o sea, un derecho de papá y mamá, porque tiene que ser ambos. Y si no existe uno, pues tendrá que mirar la justificación de por qué no existe. Pero yo creo que ese es uno de los casos más seguidos que se nos ha presentado, más teniendo nosotros una programación infantil, un porcentaje alto de contenidos infantiles. ¿Sí? Dentro de ese marco, pues, quería preguntarle a Chabelio que les contara a ustedes un poco cómo funcionan. Todos aquí sabemos, digamos, que el derecho de autor es un conjunto de normas que es muy rígido, ¿no? Sin embargo, para el documental, sobre todo, existen algunas posibilidades para, digamos, para los realizadores tener un juego un poquito más, digamos, de campo de acción. Entonces, lo que quiero es preguntarle a Chabeli para que les cuente un poquito y a partir de ahí empezar a construir un poquito más la charla de cómo se podría, digamos, qué se podría proponer respecto de las nuevas tecnologías. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, saludarlos, agradecerles por estar aquí. Realmente estamos en una coyuntura bastante compleja, entonces pues aprovecho para agradecerles. Es un panel, sí, resultó bastante jurídico, así que vamos a intentar hacerlo lo más pedagógico, que finalmente ustedes son los que están en el día a día de lo que hace la industria, y creo que entre menos tecnicismos y menos cuestiones hagamos que sean entendibles, lo mejor. Bueno, respecto a lo que dice Andrés, sí, recordemos que la propiedad intelectual es una parte del derecho comercial, es decir, esa parte del derecho privado que busca el ánimo de lucro. Eso es lo primero que hay que entender. Y por supuesto se rige por todo este tema de la propiedad privada, porque recordemos que además los derechos de propiedad intelectual son activos intangibles, así como tener una casa, como tener un carro, entran dentro del patrimonio y pueden ser negociados libremente. En ese orden de ideas, toda la normativa de propiedad intelectual, tanto a nivel internacional que rige el Convenio de Berna, el Convenio de París, los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, etcétera, tienen pues toda una serie de directrices, ¿no? Que a nivel de derechos de autor, a grosso modo, son los derechos morales, aquellos que son irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, y los derechos patrimoniales, que tienen que ver con la explotación económica. Entonces, precisamente en estos derechos patrimoniales, ¿cierto?, donde se circunscribe un poco la cuestión que nos está comentando Mauricio de RTBC, y es, listo, tenemos esos derechos de propiedad intelectual, ¿cierto?, que manejan diversas situaciones. ¿Qué hacemos en casos híbridos, por decirlo de algún modo? Y esa es una discusión muy común, como los documentales, ¿no? Como estas obras audiovisuales, por ejemplo, que si bien cumplen todos los requisitos y utilizan director, guionista, productor, muchas veces su fin no es exactamente el mismo de una película de Warner o de una película de la Universal. En ese orden de ideas, el derecho de autor entre algo que son las excepciones y limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay circunstancias específicas en los cuales se permite el uso de las obras de otras personas, ¿cierto?, cumpliendo algunos requisitos. Por ejemplo, para poner aquí algo que todos conocemos, el derecho de cita. Esa es una excepción, una limitación.
Cuando nosotros en la universidad, ¿cierto?, hacemos un trabajo académico, una tesis, tenemos el derecho de tomar algunas frases, algunas ideas de un autor y colocarlas dentro del texto para defender nuestro argumento, siempre y cuando eso no se exceda. Pero, por ejemplo, también la ley, y cuando me refiero a la ley, recordemos que en Colombia nos rige la ley 23 del 82 y la decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, y la ley 1915 del 2018, más una serie de jurisprudencias que aquí no vamos a entrar. Entonces también esta ley dice que hay unas excepciones cuando los productos de la propiedad intelectual se utilizan con fines educativos, con fines científicos, con fines que no vayan directamente al ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces es cuando empieza la discusión. Si yo vengo y utilizo un texto o utilizo un producto audiovisual el día del idioma en mi colegio, ¿será que eso estoy infringiendo los derechos de autor de alguien? La pregunta sería, ¿cierto? Porque recordemos lo que les dije, esto es un tema patrimonial. ¿Será que con el uso que yo hago de este producto audiovisual estoy afectando la explotación comercial? ¿Cierto? Entonces es cuando el derecho de autor dice, por ejemplo, el derecho de cita, utilizarlo para fines educativos. Hay una excepción, por ejemplo, que si hay una obra que está en el espacio público, puede ser también libremente fotografiada, por ejemplo, algunas de las noticias que colocan los medios de comunicación. Entonces se llaman excepciones y se llaman limitaciones, pues aunque los derechos tanto morales como patrimoniales, especialmente los últimos, dan una facultad a los autores de oponerse a que cualquiera deforme, utilice o se lucre con su obra. En este caso, como hay que recordar, y esto es importante, y una de las ideas que quería venir, la propiedad intelectual, aunque hace parte del derecho comercial, no es cualquier activo, porque también está relacionado con los derechos humanos, en el sentido de que está relacionado con el acceso al conocimiento, ¿cierto? Definitivamente, y aunque a veces cuando digo esto suena como muy snob, porque me dedico a eso, pero no, realmente no es lo mismo tener un carro, tener una casa, que tener un activo intangible de esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas a través de resoluciones? Que la propiedad intelectual es un derecho humano porque está relacionado con la información, con el conocimiento y con los derechos sociales y culturales. En ese orden de ideas, sí, de pronto, por mucho que sea una propiedad privada, va a haber algunos usos que van a estar libres y que van a poder ser utilizados. Por ejemplo, la UNESCO tiene la Biblioteca Mundial Digital, donde reúne fotografías y material de los grandes monumentos arqueológicos y culturales que hay en el mundo. Entonces, a esto se refiere un poco las excepciones o limitaciones. En este orden de ideas, recordemos además la naturaleza jurídica de la RTBC, todo lo que tienen en su objeto social. Entonces, siempre hay como una serie de debates, y lo mismo pasa con las redes sociales. El año pasado recuerdo que estuve en este mismo espacio, pero con otro tema, de pronto Javier se acuerda, aquí en el Festival de Cine alguien decía, ¿y si yo utilizo una canción para un trabajo, pero yo no tengo para preguntarle a Carlos Vives? Porque obviamente Carlos Vives va a cobrarme muchas regalías. Entonces le decía a alguien, no, tú vienes y llamas a un vale tuyo que te haga la... Yo le dije, no, pero es que existen en internet, por ejemplo, lugares donde los cuales tú puedes descargar música o gratuita que tiene licencia Creative Commons u otra, o tú puedes por una módica suma para tener acceso a esto. Entonces, eso es lo que te refieren un poco las excepciones y limitaciones, a grandes rasgos. Doc, en tu experiencia, digamos, ¿cuáles son los retos que tienen que afrontar ahorita los productores, digamos, frente no solamente a los medios antiguos, sino a los nuevos medios, digamos, de explotación de las obras? A ver, buenas tardes a todos y de verdad muchas gracias por estar presentes, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo en todo el país, ¿no? A ver, yo creo que los productores tienen retos importantes, pero yo quiero empezar haciendo referencia, para mí el reto más importante lo tiene la ciencia jurídica. O sea, el reto más importante lo tiene el derecho. Es decir, el creador, el productor audiovisual es una persona que expresa a través de contenido su imaginación y toda su creatividad. Indiscutiblemente un deber que deben tener todos los productores es por lo menos saber, conocer en qué lugar estamos ubicados. Es decir, el resumen que hace Chabeli
sobre los derechos de autor y la expresión de los, digamos, de los derechos patrimoniales y los morales que se desprende este derecho de autor es, digamos, es materia obligatoria para todos los productores. Debemos tener claro en dónde estamos ubicados. Pero yo creo que teniendo en cuenta que la creatividad va a una velocidad mucho más rápida que la velocidad en la que entran las regulaciones en los países, yo creo que el derecho tiene que adaptarse a esta realidad. Es el derecho quien tiene en realidad que acelerar el paso y adaptarse a la realidad y a la velocidad en la que van los creadores y los productores. Y eso es de ideas, necesitamos definitivamente regulaciones transfronterizas. Necesitamos regulaciones que vayan más allá, que vayan mucho más allá de lo que hoy ocurre en un país determinado. Chabeli hacía referencia a la decisión 351 de la Comunidad Andina. Indiscutiblemente sí han habido muy buenas intenciones de regular o de generar regulaciones que impacten a nivel internacional, pero bueno, por ejemplo, el convenio de Berna, que también hacía referencia a Chabeli, ¿de cuándo el convenio de Berna? Es de 1886, si la memoria me falla es de 1886. Entonces, de ahí en adelante, digamos, el reto que hoy hay para los productores, para responder tu pregunta, el reto para los productores es conocer, saber en qué lugar estamos ubicados antes de ir a la producción como tal, o sea, saber planificar bien esa producción. Y para el derecho, el reto es poder adaptarse a la misma velocidad en que van creando los productores, porque anteriormente en una familia promedio en un país latinoamericano, a lo mejor hace 20 o 30 años había un televisor, no sé cómo fue la infancia de todos, pero en mi casa cuando éramos pequeños había un televisor que estaba normalmente en la sala para que la familia se reuniera en torno a la televisión, y la pantalla era una y eventualmente la otra pantalla era la del cine cuando íbamos al cine. Pero hoy día en cada hogar hay una pantalla en la sala y en cada habitación, y además hay una pantalla en cada teléfono, en cada smartphone. Entonces, en la medida en que hay más ventanas a través de las cuales se puedan montar las producciones, más bien el reto es para la ciencia jurídica de poder adaptarse y poder generar, como digo yo, regulaciones transfronterizas que nos sirvan a todos. Bueno, pues ayudando todo esto que dice Javier, yo a nivel práctico sí creo que los productores tienen unos retos, y además esto lo digo porque lo observo en mi vida laboral, y es lo siguiente: yo creo que la ciencia jurídica en efecto tiene que replantearse y tiene que pedagogizarse, tiene que ser lo más fácil de entender posible. Miren, uno de los grandes problemas que tienen los productores en el mundo audiovisual, y más en las nuevas tecnologías, que es el objeto por el cual estamos aquí, es, por ejemplo, existen muchos contratos que al momento de que lo hace la gran corporación con el productor son casi lo mismo. Y eso siempre es así en las grandes empresas. Por ejemplo, el año pasado que yo tuve la oportunidad a nivel de artes escénicas de hacer la producción de unos stand comedy, me di cuenta de que el contrato que tiene Cine Colombia para estos temas de boletería, por ejemplo, es exactamente el mismo. Y que entonces yo me di cuenta, porque lo he visto en otros casos, que las grandes corporaciones tienen contratos tipo. ¿Cuál es la consecuencia de los contratos tipo? Imagínense si yo ese contrato que firmé con Cine Colombia, ¿cierto?, para una cuestión de boletería, de unos stand-up comedy, y eran 20 hojas, de las cuales en derecho es lo que se llama cuando un contrato uno no lo puede negociar, porque la otra parte es tan poderosa que eso de que te dice, eso que te enseñan en la universidad, de que la libertad contractual y la igualdad y la libertad de consentimiento, eso en la práctica no es así. Entonces el año pasado, cuando yo estaba negociando con Cine Colombia, yo, que soy abogada, que me dedico a esto, que bueno, ahí leyeron el currículo, y yo recuerdo que yo dije, no, pues yo qué voy a negociar, yo firmé, lo único que negocié fue que lo amplié un mes más. Imagínense cómo le pasa a los productores. Entonces, uno de los grandes peligros, uno de los grandes retos es cómo hacemos para llegar a estas mesas donde se negocian los contratos en igualdad de condiciones. ¿Cómo hacemos para que ese poco de letra menuda, que uno a veces se burla, pero de verdad que es un tema que si lo vemos desde la igualdad es algo peligroso, cómo hacemos un poco para combatir esto? Yo creo, y lo digo como consejo práctico, no le podemos
tener miedo a la gran corporación. Si yo me estoy sentando con Netflix en una mesa, yo tengo que decirle, y yo soy productor y de pronto no tengo abogado en el momento, lo que sea, explícame esto, cómo funciona, cuáles son las implicaciones, tomarnos el momento para firmar, que alguien más nos diga o nos consulte, o consultar con alguien cómo puede ser eso. Segundo, estos mismos contratos tienen unas cláusulas que son conocidas en derecho como cláusulas leoninas. ¿Qué quiere decir leoninas? Leoninas son cuya redacción está hecha de una manera que termina perjudicando a una de las partes. Ya, pero a veces, precisamente por la inexperiencia que tienen los productores o que tienen otras personas del mundo audiovisual, no saben qué es lo que están haciendo y, como se dice popularmente, a los productores les meten bastantes goles. No sé si conocieron el caso de una gran productora que hizo una serie para Netflix afamada, y entonces ¿qué sucedió? Ella vino, filmó su piloto, todas las escenas y todo, pero resulta que después Netflix vino y contrató a otro director porque hubo unas escenas que no le gustó cómo quedaron filmadas. Vamos a empezar que la directora además se basó en un guión y hizo este proceso. Entonces, como no le gustó como la directora finalmente dejó las escenas y pensó que eso no iba acorde con la primera temporada, recuerden que Netflix además puede tener un director de primera temporada, uno de segunda temporada y así, ellos, resulta que cambió. Cuando viene el producto final y se dan cuenta, hombre, es que lo que ella filmó no es exactamente lo que quedó, le cambiaron eso en un 60%. Entonces cuando vienen y le preguntan a ella y le dicen, mira, te diste cuenta, esto no fue lo que tú quisiste establecer, tu creatividad no se ve reflejada, ni siquiera ha podido hacer declaraciones porque el contrato que firmó con Netflix no le permite hacer declaraciones porque está el acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Esa es una cláusula leonina. O lo que pasa con esta plataforma, ahora que Javier decía de que en su época había un solo televisor. Bueno, yo soy millennials, entonces estoy como en la mitad generacional, pero entonces aquí hay más millennials que yo. Lo que pasa con esta plataforma TikTok, ustedes saben que TikTok, cuando uno viene y descarga la aplicación y le da términos y condiciones que nunca los leemos. ¿Quién lee los términos y condiciones aquí? Nadie, no los leemos, ¿cierto? La tecnología nos ha vuelto bastante instintivos. Resulta que en esos términos y condiciones, ¿saben qué dicen? Que cualquier video que usted cuelgue en TikTok en los 15 segundos de fama puede cogerlos ellos para hacer publicidad de su aplicación. Entonces aquí vemos que esto de las nuevas tecnologías, yo por eso cuando vi el título que el organizador me lo mandó, yo dije, no, imagínate, eso es súper amplio, porque aquí estamos con el derecho de imagen. Uno cree que es una cláusula de derechos de autor, pero realmente es un tema de derecho de imagen. Entonces yo pensaría esas cosas, tener cuidado con esas llamadas cláusulas leoninas, ¿cierto? También creo que es importante, especialmente porque a veces hay temas de derecho informático, en el caso de los programadores, hay gente que se me acerca y me dice, mira, yo tengo un software y se lo quiero licenciar a esta persona para que haga un videojuego, porque los videojuegos también entran un poco en esto de las nuevas tecnologías, pero yo no entiendo nada de lenguaje de programación, yo no sé qué firmé. ¿Cómo hacemos entonces, y esta es una pregunta entonces también, para ese lenguaje de la informática que a todos, incluso muchos abogados que no se dedican a eso, les parece una cuestión bastante difícil? ¿Cómo hacemos para que la informática no nos ahogue? ¿Cómo hacemos que ahora que esté en boga la ley de economía naranja, la 1834 del 2017, que privilegia a las empresas de base tecnológica, sepamos qué es lo que estamos negociando? Porque de qué me sirve a mí que Bancolder me dé 50 millones de pesos si yo no voy a saber negociar adecuadamente con unos proveedores y voy a dejar mis derechos de autor desprotegidos. Entonces, por ejemplo, creo que a nivel así práctico, yo pensaría que están los retos estos. Las cláusulas leoninas, hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, buscar interpretación, que la informática no nos ahogue, que la economía naranja podamos entender perfectamente cuál es el alcance de esos beneficios, pero también cuál es el costo, y estos contratos súper generales que uno dice, no, esto es una copia, pero en realidad sabemos que hay una posición de abuso dominante de la otra parte. Sí, retomando lo que decía el doctor Javier y la doctora Chabeli, en materia, digamos, el reto un poco los productores es cubrir esas ausencias de conocimiento que tenemos o que tienen todos los productores. No llegar hasta el final después de haber producido o haber gastado o invertido
no sé, 30 días, 40 días, 2 años, 6 meses, que al fin de decir, no, es que no puedes sacar tu producción porque no te lo permiten. Entonces, desde el comienzo, desde la planeación de la producción, debemos hacer un listado, un checklist de absolutamente todo lo que merece derecho. Y estoy hablando de todo, hasta una misma locación, que hoy en día están exigiendo derecho a hacer, el derecho de poder grabar en esa locación, en ese espacio, la música, los actores, los guionistas, los directores, los productores mismos. Y hay que revisar cuál es el alcance de la producción que están haciendo, a dónde la quiero emitir, hasta dónde quiero llegar con la producción. ¿La quiero emitir solo en Colombia, América Latina, toda América, Europa, todo el mundo? Entonces, desde un comienzo, desde esa planeación, sí tengo que tener un checklist de absolutamente toda la cadena de derechos. No es como hace 10 años tal vez, o hace, digamos, no hace 10, hace poco, 5, que digamos, vamos a musicalizar un video y cogían un disco cualquiera y simplemente sincronizaba bien, sí, perfecto, funcionó. Y nos excusábamos básicamente, no, es que eso es educativo y cultural. Como en algún momento, pues, posiblemente, Señal Colombia decía, no, es que es educativo y cultural. Hay un tema importante, es que el productor audiovisual debe entender en algún momento que la obra que está creando va a tener eventualmente los mismos derechos que tienen otras obras de otros artistas que se utiliza para hacer para generar ese contenido audiovisual. Es decir, y vamos, utilizo el ejemplo que acabas de usar del tema de la musicalización. O sea, durante mucho tiempo se ha utilizado la musicalización sin ningún tipo de, digamos, sin tener claro cuál puede ser la consecuencia de usarla sin permiso, sin autorización. Y eventualmente nuestra obra, la que estamos creando, la que estamos produciendo, también puede llegar a sufrir del mismo mal, puede llegar a ser utilizada sin una autorización. Estoy indiscutiblemente de acuerdo contigo. Aquí el trabajo es cómo planificamos una producción y cómo tenemos en cuenta todos los aspectos que pueden impactar negativamente la producción. Uno de los, a ver, como para hablar de casos, porque en este tipo de escenarios la casuística queda en la cabeza. Tuve la consulta una vez de un fotógrafo que había tomado unas fotografías para una institución educativa en Cartagena, y la institución educativa, bueno, se las entregó, le ordenó el trabajo, se las entregó, y después que se las entregó le dijo al fotógrafo que no le gustaba la producción, no me gustan tus fotos, pero sin embargo, a pesar de haberle dicho eso, unos meses más tarde publica la foto en su portal web. Y entonces, y no solo la publica, sino que además la modifica, y digamos, la fotografía sufre una mutilación. Entonces, el tema era interesante porque más allá de lo que eso pudiera representar económicamente para ese fotógrafo, para ese artista, el tema era la modificación que había sufrido su obra. Entonces, hubo una discusión interesante, y esto se manejó digamos, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, haciendo uso de sus funciones jurisdiccionales, se llevó el tema de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y finalmente protegen el derecho moral del fotógrafo, ¿sí?, a tener que autorizar el uso de su obra, y además a que su obra no fuera modificada. Y aquí hay un aspecto importantísimo digamos, de la parte moral del derecho de autor, y es que todos los productores, todos los autores tienen el derecho a que su obra no sea modificada sin su autorización. Entonces, cuando usan nuestra obra, cuando usan su producción, y esta es objeto de modificaciones o de mutilaciones para intentar evadir algún tipo de responsabilidad que pueda derivarse de ello, allí de manera específica están violando el derecho moral de ese productor o de ese autor. Y ojo, ese es un derecho irrenunciable, es un derecho que tiene una protección tan importante que, digamos, en este caso, por ejemplo, por fuera del tema indemnizatorio, se ordenó a la institución educativa retirar el material y pedir unas disculpas públicas como consecuencia de lo que había hecho con la obra de ese fotógrafo. Entonces, le pagaron, sí, hubo un pago de indemnización que yo creo que en realidad, sí, finalmente pagaron, o sea, sí, claro, y eso se manejó como indemnización, pero el pago en realidad fue muy pequeño en comparación con haber tenido que retirar la fotografía de todo el material que habían impreso. Incluso había material impreso, habían como algo así como
un armario del colegio cuya portada era una de estas fotos. Entonces le tocó recoger parte del material y pedir unas disculpas públicas. Es decir, aquí lo importante, digamos, para resumir esta parte de mi intervención es, primero, planificar muy bien. Segundo, saber que lo que podemos hacer con otras obras puede pasar con nuestra obra también. Y tercero, tener muy presente el derecho moral, o sea, la parte moral del derecho de autor, que esa sí tiene una protección muy importante y que, bueno, no tiene un impacto económico trascendental, pero sí tiene una protección que es irrenunciable. No sé cómo estemos de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Sí? 4 y 5. Si tenemos 20 minuticos, entonces. Bueno, una última pregunta y vamos a abrir un espacio para el público, para que nos pregunten cosas, si quieren. Entonces, hay una cosa que a mí me gustaría que nos contaras, y es el tema de cómo hace el productor cinematográfico para acceder a plataformas OTT. Es decir, cómo yo, Andrés Jaramillo, que hice una película, puedo llegar, por ejemplo, a RTS Play. Ok, yo creo que la plataforma de RTS Play está disponible para contenidos que estén, primero que todo, saneados frente al tema de derechos de autor. Si no están saneados, olvídenlos. En principio, es un reservorio para contenidos audiovisuales de la misma empresa. Digamos que tenemos el archivo histórico de lo que fue audiovisuales, sin revisión, y una memoria audiovisual gigante. Entonces, en principio, digamos, hemos saneado obras que están allí dispuestas y disponibles. Luego, toda la programación de Señal Colombia también entra a estar allí y está disponible para los canales regionales. En principio, es al servicio de la televisión pública y con recursos que en principio salieron de la Autoridad Nacional de Televisión, ahora del FUTIC, el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y están disponibles ahí para eso. Pero obviamente una de las reglas es que tengan saneados los derechos. Tan es así que inclusive hay contenidos que solamente están para esa plataforma y no para emitirlos en el canal abierto, ¿verdad? Tenemos un par de series recientes que básicamente, inclusive porque tienen contenidos o patrocinadores que no van dentro de los objetivos de una televisión pública, como por ejemplo un patrocinador de licor, pues no podría estar en un canal abierto y se va básicamente a esas plataformas OTT, video on demanda o otra serie de plataformas distintas. Pero fíjate tú, hasta allá hay que pensar cuál es mi limitante si un patrocinador llega y me lleva, ¿no? Si ustedes quieren vender en este momento, o nosotros quisiéramos llegar a una plataforma y ofrecer nuestra producción, tenemos que cumplir con la cadena de derechos de que cada plataforma exige. Entonces, por eso les hablaba hace un momento de cuál es el alcance de mi producción audiovisual, a dónde quiero llegar. Y cada uno tendrá una lista, a veces interminable para uno, de qué derechos debe cumplir. ¿Cuál es la cadena de derechos? Como lo dije anteriormente, desde la parte creativa, de guión, realización, dirección, música, locaciones. Entonces todo ese checklist hay que hacerlo para que realmente en el momento que ofrezca, independientemente que sea una producción interesante, con muy buen nivel de calidad, el tema de derechos, si no los tiene, por un solo papel, un solo documento, quedamos por fuera. Hasta ahí se llega así. ¿Preguntas? Pues, buenas tardes, soy Ernesto Díaz, organizador de cine y animación hace 47 años. Yo he estado en los 3 lugares de esa mesa, que puede tener muchos lugares. Yo he sido organizador toda la vida, empresario. He sufrido las consecuencias de malas relaciones de contratos como empresario. He sido demandado por mis empleados. Tuve una demanda muy difícil que terminé perdiendo, porque le encargué a un muchacho unos dibujos que yo le poseía, y los terminó, los cubrió, gané un premio PDC y él demandó el premio porque según él era el dueño de los dibujos. Como empresario he tenido esas consecuencias. Como productor, hace 27 años hice un ícono de la publicidad en Colombia, nunca firmé un contrato de derechos de autor. Duré 10 años peleando contra Café y la Roja por el comercial de la Navidad y me mamé de pelear porque nunca me reconocieron mis derechos. Y como docente, soy un delincuente.